¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 25 de febrero, semana séptima del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos unimos a las intenciones del Santo Padre y de tanta gente de buena voluntad, pidiendo por la paz del mundo entero que está ahora seriamente amenazada. Comenzamos con la carta del apóstol Santiago, que continúa ahora en el capítulo 5, versículos del 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa y será los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo:
Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este es uno de los evangelios típicos que se leen en las ceremonias de boda. Y quizá puede que hoy diga cosas que algunos no querrán escuchar. La gente primero no se quiere casar. Segundo, que está esto de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo otro es que está la gente que se divorcia y se quiere volver a casar y quiere seguir comulgando como si nada hubiera pasado. Y todo esto deja un tremendo problema en la vida moral de las personas, en la vida sacramental y en definitiva en el cristiano. Cabría hacernos una pregunta. ¿Aquel que se casa por la iglesia está al cabo de saber lo que eso realmente significa? Aquí, y creo que en la mayor parte de las parroquias, se pide hacer un curso o un cursillo o unas charlas o pláticas o como quiera usted llamarlo, prematrimoniales. Algunas son de un día, otras son de un fin de semana, pero créanme que yo desearía que fueran formaciones de unos 6 meses por lo menos, porque es que en la experiencia de nosotros los sacerdotes, el atender todos los días, claro, en unas parroquias más, en otras menos, de acuerdo al contexto socioeconómico, todos los días atendemos problemas conyugales que vienen y derivan de muchas situaciones de formación de las parejas, de él o ella, de su trasfondo, de dónde vienen, cuál ha sido su crianza, su hogar, de dónde viene, cómo los formaron, qué nivel educativo tienen, las costumbres de su familia. Todo eso, y se arrastran con un montón de vicios y problemas que vieron cuando pequeños o pequeñas. Esto deja sus secuelas cuando van a unirse en matrimonio a otras personas. Y cada vez son más las personas que se deciden vivir juntas sin matrimonio, desdeñando la boda, ni siquiera civil. Ya, por lo menos aquí donde yo estoy, la gente ya como que no le importa y dice: yo no necesito un papel para vivir con nadie, para estar junto a la persona que amo. El asunto es que, miren, en toda sociedad, desde las más primitivas, siempre había un encargado. Normalmente era el chamán, el jefe de la tribu, el que casaba a las personas. No era bien visto que una persona, un hombre y una mujer, se pusieran a vivir juntos así nomás. Y tenían que comprometerse, porque la vida humana se respeta. Y una forma de decirle a la persona a la que yo amo que me importa, que quiero su seguridad, que no es un juego para mí, es dar mi palabra, es mi promesa. De ahí que la carta de Santiago hable de que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. Porque ya ni siquiera eso lo tomamos en cuenta. Cuando usted se para ante el altar y dice a una persona que se va a casar y le da su palabra de que va a estar con esa persona en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, para amarla y respetarla todos los días de su vida, Dios se toma en serio eso. La iglesia se lo toma en serio. El ministro sagrado se lo toma en serio. ¿Y usted se lo toma en serio? ¿Sabe bien lo que está haciendo cuando se va al altar? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que la gente no sepa a lo que va. Y luego, por diversas razones, él o ella se descuidan, el amor no se cultiva, el trabajo lo consume a él, los trabajos de la casa a ella la fastidian, y por muchas situaciones el amor se apaga. Y esto es un trabajo de primera necesidad, mantener vivo el amor y la llama del amor, de la pasión incluso, entre marido y mujer. Hay muchos tabúes que rodean a la vida sexual de la pareja y que incluso les arruinan la vida matrimonial, porque tanto él como ella, sobre todo ellas, tienen metidas en la cabeza un montón de cosas que no son correctas, que les han metido las abuelas, las bisabuelas, las mamás o las comadronas, qué sé yo, de decir: esto no se puede, esto es mal visto, esto es pecado, todo es pecado. En definitiva, a veces he tenido que decirle a una que otra señora: señora, usted no es monja, usted es una mujer casada.
En definitiva, esto da mucha tela que cortar. Pero es interesante ver cómo el Señor, solo ateniéndome a esta lectura, hay varios elementos clave. Primero, el Señor hizo hombre y mujer. Y cada vez aparecen más en los formularios qué sexo eres. Masculino, femenino, indeterminado, no quiero decir, prefiero no hablar. En definitiva, ¿qué está pasando con nuestro ambiente, con nuestro mundo de hoy? Segundo, el matrimonio, el término se refiere a la unión de un hombre y una mujer y nació de allí porque la palabra matrimonio deriva de la capacidad del hombre de sostener económicamente a la mujer que le va a dar hijos. De allí viene técnicamente la palabra matrimonio. De tal manera que las uniones entre personas del mismo sexo no se pueden llamar bajo ninguna circunstancia iguales. Matrimonio no se puede. Por otro lado, cuando se unen un hombre y una mujer en matrimonio, cosa que es desde la más antigua edad algo que identifica al ser humano, casarse, dice, se van a hacer una sola cosa. La palabra res, usada en latín para identificar estas lecturas, de ahí deriva la palabra cosa y la palabra carne. Por lo tanto, esta traducción puede ser, serán una sola carne, serán una sola cosa. Y lo que Dios no unió, no lo separará el hombre. Por eso, una persona casada por la iglesia, que esté lícita y válidamente casada, ese matrimonio no lo rompe nadie. Tanto es así que la iglesia defiende esta unidad que fue la causa de una ruptura eclesial, de un cisma, cuando el rey Enrique VIII quiso divorciarse de su esposa y el Papa no le dio el divorcio porque era válido, y el rey Enrique VIII prefirió romper con la Iglesia Católica y así nace una iglesia separada que son los anglicanos. En fin, un matrimonio no se puede romper. Cuando ustedes oigan hablar de nulidades matrimoniales, no es que la iglesia rompa matrimonios, sino que simplemente investiga para ver si un matrimonio es válido o fue válido desde el comienzo, porque hay ciertos elementos que invalidan un matrimonio desde sus mismos inicios. Y hay muchos matrimonios que viven como tales y que si uno investiga, empieza a escarbar, pues no lo son, porque los obligaron a casarse, porque no sabían lo que hacían, porque de repente la mujer era estéril y no se lo dijo al hombre, o no querían tener hijos y no se le dijeron al padre. En definitiva, por mentir incluso, invalida un matrimonio desde el primer instante. Lo cierto es que un divorciado vuelto a casar no puede comulgar. Esto es correcto. Y a mí me ha llegado gente, incluso una señora una vez, me acuerdo, me llegó y estaba queriendo confesarse. Yo le dije, no puede confesarse, tampoco puede comulgar. Se estremeció el confesionario y me dijo, ¿por qué la iglesia me impide ser feliz? No, la iglesia no te impide ser feliz, la iglesia quiere que seas feliz. Pero el trasfondo de aquella pobre mujer que estaba, digamos, desesperada, es otra cosa. Por eso cada caso es cada caso y hay que atenderlo con una caridad pastoral tremenda, tremenda. ¿Por qué no puede confesarse y comulgar? Porque si está divorciado por la iglesia y que estaba casado por la iglesia, comete adulterio, está en adulterio, está cometiendo un pecado y está viviendo en pecado. La confesión sería inválida a menos que dejara de vivir así. Y tampoco puede, obviamente, si no puede confesarse, no puede comulgar. Hay gente que va a comulgar y dice, es que me dijeron que yo sí podía confesarme. Tampoco, porque la idea de la confesión es dejar el pecado. Y si no está dispuesto a dejar el pecado, pues no se puede hacer nada. En definitiva, ¿dónde está la solución? En las manos de aquellos que deciden casarse y tienen que hacerlo bien. Por eso la etapa del noviazgo es tan importante y tiene que ser bien vivida y acompañada para que al llegar al altar puedan estar conscientes, libres y muy, digamos, advertidos de qué es lo que van a hacer, porque eso va a durar para toda la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.